La gracia está en la ley. Siguiendo el recorrido de estudio de la Torá. En esta semana arribamos a la segunda porción del libro de Deuteronomio, el Devarim, que comprende del capítulo 3:23 al capítulo 7:11. Esta parashá se denomina Baet Hanan, que se traduce como implorar. Baet Hanan es un término compuesto, donde destaca la palabra Hanan, diccionario Strong H2603, que literalmente significa inclinarse, pero que se entiende como ser misericordioso, considerado o favorecer. Sin embargo, en el hebreo moderno, Hanan pareciera dar mayor énfasis en la acepción más fuerte de perdonar o mostrar misericordia. La palabra Hanan aparece 80 veces en el Antiguo Testamento y se traduce como gracia, favor, misericordia y regalo. Este vocablo aparece por vez primera en Génesis 33:5. Son los hijos que Dios, en su gracia, ha dado a tu siervo. Por lo general, este término sugiere un favor que se hace, a menudo inesperado e inmerecido. Hanan puede expresar generosidad, un regalo del corazón. Salmo 37:21. El impío toma prestado, y no paga, mas el justo tiene misericordia, y da. Sobre todo, la palabra Hanan toma relevancia cuando Dios es la fuente de un favor no merecido. Génesis 33:11. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Malaquías 1:9. Ahora, pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle, si hacéis estas cosas? Dice Adonai de los ejércitos. Salmo 119:29. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Un malentendido, muy malentendido, común en la iglesia hoy día, es el concepto de que la ley y la gracia son ideas mutuamente excluyentes, que son conceptos antagónicos y totalmente opuestos. Esta tontería ha inspirado una serie de doctrinas torpes que son cobijadas por la cristiandad, que enseña cosas como la que dice que un creyente no puede estar bajo la ley y bajo la gracia al mismo tiempo. Este absurdo está escrito en la página 83 de un libro corriente llamado El Plan de Dios, cuyo autor es un neófito llamado Louis T. Talbot, publicado en 1970. Pero seamos estrictos y serios, y vamos a ver si esto es cierto. Las preguntas son: ¿cómo era salva la gente en tiempos del Antiguo Testamento? ¿Se salvaban por obras o por gracia? Cuando Pablo habla de cómo ser salvos por gracia mediante la fe, simplemente, Pablo está citando el Antiguo Testamento para probar su punto. Dos de los textos favoritos para probar este concepto son del Tanakh. Pablo enseña que la fe es por justicia. Romanos 4:3 y 22. Porque que dice la Escritura, creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Lo que Pablo habla aquí, es lo escrito en Génesis 15:6. Y creyó a Dios, y le fue contado por justicia. El otro concepto que enseña Pablo es que el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pablo solo está citando lo que Dios ya dijo en el Tanakh. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Así que, en sus cartas, Pablo solo está argumentando sus enseñanzas con base en el Antiguo Testamento, que uno se salva por fe, solamente a partir de lo que Dios dice. La única verdad es que los hombres de los tiempos del Antiguo Testamento estaban bajo la gracia, tanto como nosotros lo estamos hoy día. Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Éxodo 33:12-17. Y dijo Moisés a Adonai: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Y Adonai dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Jueces 6:17. Y él respondió: yo te ruego, que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Jeremías 31:2.
Así ha dicho Adonai, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Así podemos darnos cuenta que la gente en tiempos del Antiguo Testamento se salvaban por gracia mediante la fe. No habrían podido hallar su salvación de manera diferente a la que hallamos hoy día. Mientras que Maimónides contó 613 mandamientos en el Antiguo Testamento, y esto fue comprobado por muchos sabios de Sión. Por otra parte, un escritor evangélico, llamado Finis Jennings Tack, dice que los escritos del Nuevo Testamento contienen 1050. Así que, siendo realistas, la fe y la gracia están en el Antiguo Testamento y la ley y las obras se encuentran en el Nuevo Testamento. La gente en tiempos del Tanakh se salvaba por gracia mediante la fe, tanto como la gente en tiempos de los escritos nazarenos. Entonces, la gente en el desierto en los días de Moisés se salvaban por gracia mediante la fe. Eso significa que la gente estaba bajo la gracia y se salvaban por la fe solamente y no por las obras. Entonces, ser salvo por gracia mediante la fe, de ninguna manera afecta la observancia de la Torá. Así que, si la gracia y la fe no niegan la observancia de la Torá, entonces, ¿cuál es la verdadera naturaleza de la fe y la gracia? ¿Qué es fe? ¿Qué es gracia? Hay dos palabras para gracia en el Tanakh en el idioma hebreo. La primera es la raíz de la palabra que le da nombre a nuestra porción de esta semana, Hanán, y su raíz es la palabra gen. Diccionario Strong H2580 y H2581, que significa gracia o encanto. La otra palabra es Gesed. Diccionario Strong H2616 y H2617, que conlleva el significado de gracia, misericordia o favor inmerecido. Curiosamente, la palabra Hanán tiene su raíz en la palabra gen, pero tiene la misma traducción que tiene la palabra Gesed. Ahora, esto es muy importante, y demuestra la sabiduría de Dios, porque en la traducción del hebreo al griego, gen se traduce como Haris. Strong G5485 y G5463, gracia o encanto. Y Gesed se traduce como Helios, Strong G1651 y G1653, gracia, misericordia o favor no merecido. Pero en las enseñanzas cristianas se entiende gracia únicamente con la traducción de Gesed, misericordia o favor no merecido. Por lo tanto, la enseñanza cristiana se equivoca y se contradice. Y veamos por qué. Si seguimos el esquema de enseñanza del cristianismo, entonces parece que hay mucha más gracia en el Nuevo Testamento que en el Tanakh, ya que gen aparece solo 70 veces en el Antiguo Testamento, mientras que su traducción al griego haris aparece 233 veces en el Nuevo Testamento. Pero recuerde, el concepto de favor inmerecido, que es, en realidad, Gesed, en griego es Helios. Gesed aparece 251 veces en el Tanakh, mientras que su traducción griega, Helios, aparece solo 50 veces en el Brit Hadashah. Esto nos revela una gran verdad. Hay mucha más gracia en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Ahora recurramos a la sabiduría del Antiguo Testamento para obtener un mejor entendimiento de lo que es en realidad la gracia. Según las Escrituras, hay una estrecha relación entre la gracia y el temor a Dios, y el temor a Dios es la obediencia a la Torá. Salmo 103:11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Salmo 118:4. Digan ahora los que temen al Señor, que para siempre es su misericordia. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Entonces la gracia y el temor a Dios van de la mano. Y el temor a Dios, según el Tanakh, incluye la observancia de la Torá. Deuteronomio 17:19. Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Deuteronomio 31:12. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman al Señor vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Por lo tanto, claramente no hay conflicto entre la gracia y la Torá. De hecho,
La Torá está estrechamente relacionada con la gracia, porque la Torá es el origen y la gracia emana de la Torá. La siguiente palabra que analizaremos es la fe. La religión define la fe como creencia o confianza en algo que no es, como si fuera. Pero la realidad es diferente, y la verdad es clara. La fe se traduce de la palabra hebrea, emuná, diccionario Stronach 530, literalmente firmeza, seguridad, fidelidad, honradez, lealtad a la verdad. Fidelidad a la verdad. No estamos hablando simplemente de creer, y ya. Estamos hablando de una fidelidad segura, firme y leal a la verdad. Una persona no le es fiel a su cónyuge solo porque cree que existe. Una persona le es fiel a su cónyuge por lo que su cónyuge es en su vida. Se nos confirma en las Escrituras como sigue. Salmo 119, 29, 30. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Entonces, veamos lo importante que es observar la Torá. Primeramente porque muestra nuestra fe. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Tito 3, 7, 8. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Primera de Juan 2, 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Salmo 19, 7. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Mateo 5, 19, 20. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Juan 14, 15, 21, 23 y 24. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama, será amado por mi Padre. Y yo le amaré, y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 15, 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Entonces, vamos a resumir, y vamos a derribar una vaca torpe de la religión que dice que la Torá, y en general, el Antiguo Testamento es solo para los judíos, y que el Nuevo Testamento es para los gentiles cristianos. Los personajes del Nuevo Testamento, todos son judíos, y los que no lo eran de nacimiento, eran prosélitos o conversos, como el Dr. Lucas, que escribió el Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles, o como algunos de los discípulos de Pablo, o Marcos el alumno de Pedro, todos son simplemente judíos completos. No tienen ideas diferentes a los del Antiguo Testamento. Los personajes del Antiguo Testamento y los personajes del Nuevo Testamento confiesan todos exactamente lo mismo. Y todo lo que proclaman en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es lo que está escrito en la Torá. Y todos lo hacen en el más puro estilo judío. La única diferencia es que los personajes neotestamentarios reconocen a aquel rabino de Galilea, un judío de Nazaret llamado Yeshua y conocido en el mundo como Jesús, el Mesías prometido a Israel. Pero tanto los personajes del Antiguo Testamento como los personajes del Nuevo Testamento son judíos. Los que estaban en Pentecostés, de todas las naciones de la tierra, todos eran judíos. No hay ninguna controversia entre los apóstoles y los profetas. No existe antagonismo entre Pablo y Moisés. Noé era el pregonero de justicia. Moisés era el siervo de Dios. Yeshua es la palabra de Dios hecha carne. La palabra clave de esta parashá, Hanán, nos enseña que la fe viene por el oír la palabra de Dios, que es la Torá. La fidelidad a la Torá te lleva a hallar gracia ante los ojos de Dios.
Porque sin fe, sin fidelidad a la Torá, es imposible agradar a Dios. Así que, quítate la idea de que la gracia te hace salvo, aunque seas un desobediente a los mandamientos. Somos salvos, porque hallamos gracia ante Dios, por la fidelidad que tenemos por su palabra. Porque en su palabra está su presencia,